Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues gracias a Cristian Roca traemos a Baby Metal con Road of Resistance. Y bueno, esto es del Metal Galaxy World Tour in Japan. Eh, bueno, se celebró el 25 y 26 de enero de 2020 en Chiba, Japón. Así que, bueno, tenemos aquí como parte de la Kami. Tenemos a Leda, a Bo, a Oyama, a Omura y a Barone, Kelly y Tasting, que de gente, ¿no? Eh, Claro. Uy, esta es la que está. Este es el final de concierto, que están las dos camis a la vale, vez. vale, vale, Uy, vale, uy, uy. vale, vale. Claro, esta Uy, uy. presentación tuvo la presencia de ambas Camis y todas las Avengers. Uh, bueno, vale, vale, vale. Desde luego, amigo, Cristian, sabes cómo crear hype, ¿eh? Sí, además de verdad, ¿eh? Venga, pues vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá.
No sabía cuándo parar, tío, porque la batería es un cañón. Las Las baterías. baterías Las baterías. es impresionante. A ver por dónde empezamos. Estaba dándole vueltas a la fecha, tío. Esto es finales de enero del 2020. Buah, es que en nada todo cambió. Estamos ahí justo antes de las restricciones, ¿no? De Sí, sí. enviar a la gente a casa. Sí, Buah, fue en marzo, fíjate aquí en tú, España. fíjate tú la de gente ahí aglomerada. Bueno, a ver, el tema Avengers. mm, a mí lo que me ocurre con las Avengers es que no me termino de fijar bien en cada una, ¿no? Es decir, son muchas y el ojo, yo creo que prefiere focalizarse en una, dos, tres personas, pero cuando hay tantas, te pierdes un poco, ¿no? Yo no sé si por eso dejaron de hacer el tema Avenger y se centraron en vamos a volver otra vez a la fórmula clásica, digamos, de tres. ¿No crees? Sí, bueno. La verdad que las cinco están muy bien sincronizadas. Sí, 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 queda Queda, bien, queda muy bien. claro. Pero, a ver, Su sigue teniendo fuerza como protagonista, pero se diluye el protagonismo de Moa. En este caso, porque queda casi integrada como un Avenger más y no se luce ya tanto, ¿vale? Es decir, en ese sentido, el tema de Avengers yo creo que perjudica a Moa. Bueno, lo que pasa que ahí se acababa de ir Yui. Bueno, se acaba de ir, hacía 3 años, ¿eh? Sí, bueno, pero que si no estaba Momo todavía por ahí, pues Está ahí Momo, entre las Avengers. sí, pero que me refiero que no era No, como, miembro oficial todavía, no, ¿eh? tardó 3 años más, vamos. Por eso, ¿no? Sí, sí, desde luego se lo pensaron, ¿eh? Porque 6 años Sí, sí, ahí. 6 años, tela, ¿eh? Sí, sí. Bueno, también hicieron un parón. No sé exactamente de qué fecha a qué fecha hicieron el parón Baby Metal, y después volvieron y tal. Em, yo supongo que entre que se fue Yui y que estaban como replanteándose cosas y llega el COVID y tal, pues supongo que el grupo estaba realmente en peligro de disolución, ¿no? Menos mal que lo Sí, mataron y se reinventaron a sí mismas y al final todo se solucionó. Pero bueno, la actuación es espectacular, desde el comienzo con las banderas, muy, sí, muy, sí, es alucinante. muy simbólico. Bueno, esto de prepararse aquí a batalla campal, Yo ahí me esperaba que hicieran algo bastante más salvaje, ¿eh? Y luego se han puesto ahí a dar vueltas y no ha sido muy... eh, porque son más civilizados que aquí. Sí, sí, no, no. Básicamente es eso, ¿no? Esta Y imagen lo que, y que, lo que me he fijado es que están las camis, están mezcladas las dos. que están mezcladas. Sí, Claro, porque yo esperaba más diferenciación, porque claro, yo esperaba, por ejemplo, ver unas de negro y otras de blanco. es que están de negro, las de la Pero, americana están claro, con las máscaras y vestidos de ya, es negro. que, claro, es que están mezcladas como tú dices. Y Aquí es que hay, están mezclados. a la izquierda veo aquí a dos y una del oeste, dos del oeste aquí a la derecha y otros. Vale, vale, vale. Pero no sé por qué las han mezclado. Pero bueno, Bueno, así integran más. sí, sí. Bueno, si el sentimiento es de integración, sí, claro. Porque si no, quedaría un poquito en plan competición, ¿no? Y no es el tono que a lo mejor le quieren dar. Vale, te lo compro, te lo compro. Perfecto. A ver, el doble bombo que escucho yo como una ametralladora, ese es varones. Ese seguro que es varones, Ese ¿eh? es varones, porque eso no es el estilo de Aoyama. Aoyama le da. Sí, no, pero a Aoyama también le estará dando. Lo que pasa que varones le mete Sí. la velocidad, Claro, pero un prefiero que puntito de velocidad más, Aoyama y es. suena una cosa ahí para volarte la cabeza. Bueno, el sombrero ha volado rápido.
Claro, los puntos fuertes de Aoyama son distintos. Es un batería que tiene mucha técnica de jazz y aporta otros matices que Barones no puede, ¿vale? Barones contundencia y velocidad, pero no tiene la técnica Sí. tan pulida y diversa de Aoyama. Bueno, pero bueno, lo dicho, no es una competición, es cuestión de disfrutar. Así que nada, vamos a retomar un poquito desde aquí, ¿vale? Y seguimos. Antes de esto voy a hacer una pausa. Bueno, el momento de cantar con el público ha sido muy emotivo. Sí, Esa conexión con el público es impresionante. No paro de darle vueltas a lo mismo, tío. No me gustan las máscaras de la Cami, porque los despersonalizan. Eh, Cuando en la Cami están con las caras pintadas de blanco o lo que sea y tal, pero se veían quiénes eran. Eso formaba parte del show, ¿no? Es decir, de saber dónde estaba Omura, Mikio, Bo, sí, tal, ¿vale? Pero así no sabes quién es quién y es muy impersonal. Y no me gusta nada. Em, ¿Sabes lo que te digo, no? Es decir, parecen todos sí. iguales. No, Lo lógicamente. que pasa que
Cuando se lo ponen a la del este, pues sí, la verdad que fastidia un poco, porque como los del oeste siempre han llevado las máscaras, al final te fijas en los detalles de quién es. Las manos que tiene así las rayas, Chris Kelly creo que es Sí, el que tiene las rayas tocando sí. la guitarra. La del oeste siempre ha tenido este tipo de máscaras, pero la del este no, ¿no? Entonces yo no sé si por unirlos han dicho, bueno, pues todos con las mismas máscaras. Yo hubiera maquillado, los hubiera llevado sin máscara a todos, maquillados ahí para que se les distinga las facciones por lo menos. Pero bueno, Sí, sí. Bueno, lo de mezclarse, bueno, en el fondo tiene sentido, ¿no? Por lo que es em, la canción en sí, lo que habla es de romper barreras y de unificar culturas del metal. Así que, bueno, tiene sentido que mezclen a las camis en ese sentido, ¿vale? sí. Bueno, otra vez veo que la plataforma es peligrosa cuando se eleva y... Además de verdad, ¿eh? Sí, sí, Y sí. se han acercado ahí un poquito al borde y tela. Ya, porque están acostumbradas, pero en fin. Pero bueno, su- en fin. Supongo que por la guitarra esta tiene que ser Leda, porque esta no es la guitarra de Omura. Omura nunca ha llevado este tipo de guitarra, tiene que ser Leda. Este es Aoyama. En fin, bueno, las cosas. No me gustan estas máscaras, lo siento, no lo puedo evitar. Venga, pues continuamos. Le doy un poquito para atrás y seguimos.
Bueno, vaya final de fiesta. Vaya final de fiesta. Eh, Madre mía. Impresionante, ¿eh? Tú fíjate que estaba atento a las dos camisas. No estaba atento ni a las chicas. Cuando se estaban ahí recorriendo los dos pasillos ahí para despedirse De la del virguería que público. Es que así alucinante, Aoyama y Barone estaban haciendo así virguerías ahí los dos. Luego CJ y Chris y Leda y Omura con las guitarras, digo, pero ¿qué están haciendo aquí? ya ¿Qué es esto? era una pasada lo que estaba haciendo. Tenía ahí, pillé que estaba, Omura estaba junto con Bo, y claro, a Omura lo identifiqué muy rápido porque tiene la guitarra de Mikio, la que está usando en este concierto, y Bo con ese, entre el tamaño y el bajo, Sí, claro. y el bajo de Bueno, seis. que escucha, que Chris y CJ no son pequeños tampoco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, Pequeños precisamente no son. pero con el bajo de 6 cuerdas, Sí, bueno, eso es este era, inconfundible, ¿eh? este era el Sí, sí, plano. míralos, ahí están. Este era el plano que yo quería tener, ¿no? La técnica de tapping típica de Bo Sí. y bueno, por la guitarra de Mikio. Así que está muy bien que la lleve y siga presente. Bueno, pues amigos, esto es espectacular. Vaya fin de fiesta. Como curiosidad, el tempo de la canción era de 102 BPM, pero el doble bombo iba a 204. O a 306, yo no sé. Sí, sí, sí. Varones, de verdad que Así que nada, impresionante. es alucinante, ¿eh? Mm, De verdad que tenía, me he tirado todo el fin con el pelo erizado. Digo, pero ¿qué ya, están haciendo estos? claro, ya ha habido ahí un pique sano entre haciendo virguerías y Sí, filigranas. sí, sí, con el... Míralo, se van picando ahí unos a otros. Madre mía, ¿no? Totalmente. Así que nada, Cristian Roca, gracias. Esto ha sido una pasada el poder verlo. Y amigos, ya sabéis, si os ha gustado, dadle un like, suscribiros, clique la campana para avisaros de las reacciones. Y bueno, pues dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 pues vamos subiendo material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están pues abajo en la información de la reacción. Y bueno, pues, ¿qué nos queda por deciros? Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestras reacciones y comentarios a esto, porque esto ha sido Sí, impresionante. esto es alucinante, ¿eh? Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.